queridos amigos de El Mundo de Regina. Soy Verónica García, columnista de el mismo Mundo de Regina. Y estamos aquí con mi amigo Beto Távira, que es director del blog Cuna de Grillos, que no se pueden perder. Además de escritor, conductor de televisión, de radio, y con un radar muy fino para detectar todo lo que está pasando social y políticamente en nuestro país. Bienvenido, Beto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que son como espectadores, seguidores, fieles seguidores y espectadores del Mundo de Regina. Yo estoy encantado. Saludos a mi querida Luisa Serna, que siempre ha sido mi relación más estable. Long term. No, totalmente. Muy bien, saludos a todos. Pues estamos aquí para que nos cuentes un poco cómo ves la relación en esta cuarta transformación entre socialité y política, que siempre han ido muy de la mano, pero queremos saber si hay algún cambio en este sexenio respecto a sexenios anteriores. Esta es una pregunta muy genuina, porque entonces pareciera que de pronto llega esta cuarta transformación de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y se genera un cambio radical en la clase política mexicana, y de pronto la gente o los ciudadanos que estamos eventualmente espectadores a lo que está sucediendo nos hacemos preguntas de ¿cómo vendrá? ¿Y quiénes serán? ¿Y quiénes van llegando? Esa misma pregunta me la hice previo al periodo electoral, y sin embargo después de las elecciones del 1 de julio me fui dando cuenta, y en la medida que el presidente ya electo Andrés Manuel López Obrador iba designando a parte de su gabinete, pues me fui dando cuenta que había muchas caras conocidas, que había mucha gente que habíamos visto en sexenios anteriores, que había un Marcelo Ebrard que había pertenecido al PRD y ahora quedaba como canciller de México, había un Manuel Bartlett que estaba ahora al frente de la Comisión Federal de Electricidad, pero venía de las épocas del PRI, pues más polémicas, con la caída del sistema, etc. Exactamente. Entonces, de tal suerte, pues íbamos viendo rostros conocidos del PRI, del PAN, una Gaby Cuevas que también renunció al Partido de Acción Nacional para afiliarse y estar dentro de Morena, etc. Entonces, ya eran rostros conocidos, ya era de alguna manera esta clase política que habíamos visto antes, y se sumó a este proyecto de nación que el presidente le ha llamado Proyecto Alternativo de Nación. Dicho lo anterior, hay dos lecturas. La primera es, esto se convirtió en el Arca de Noé. Haz de cuenta que iban recogiendo dos animalitos de cada especie, los iban subiendo para que de alguna manera se preservara la clase política. Y la siguiente, pues no hay mucho que haya de nuevo en el sentido, sobre todo, de la forma. Quizás el fondo sí, pero en la forma estamos frente a una clase política que eventualmente tendrá que coincidir con el mensaje de austeridad del presidente López Obrador. Sin embargo, pues en la vida privada, en cómo han sido de alguna manera con sus familias, como personas detrás del personaje, vamos a encontrar hombres y mujeres que siguen pues teniendo ciertos gustos, hobbies, etcétera, que a veces no tienen mucha relación con la cuarta transformación. No encajan con la austeridad. Pero que, pues bueno, ese es su estilo de vida. Yo creo que es muy respetable que cada quien aporte con sus propios recursos, y que no sea una ostentación lastimosa para la sociedad, y que viva su vida como quiera vivir. Eso es muy interesante, lo de la ostentación lastimosa para la sociedad. Creo que te lo has ganado con el sudor de tu frente. Estás en todo tu derecho de disfrutarlo, pero no de ostentar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, con respecto al tema de cómo se vinculan con la sociedad y el jet set, bueno, todavía no estamos viendo ejemplos masivos. Sin embargo, las piezas de la corona, las joyas, digamos, de la corona, de alguna manera están en la nueva familia presidencial. Vemos, y es público, lo hemos publicado en Cuna de Grillos, que los hijos del presidente López Obrador pues ahora tienen relaciones sentimentales con chicas muy guapas, con chicas muy atractivas, con reinas de belleza. Eventualmente Miss Universo de Venezuela, Irene Esser, que es la novia del hijo segundo del primer matrimonio del presidente López Obrador. Es algo público, es algo que eventualmente ya está en la opinión pública, de tal suerte que este patrón lo hemos visto con antelación desde aquellos años donde pues
existían las historias de los juniors políticos, de los juniors políticos con las actrices o cantantes de los propios presidentes de la República, ¿no? Claro. Está incluso el sexenio que bien acabas de mencionar de Enrique Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera, pero nos podemos ir a décadas verdaderamente atrás. Incluso están las historias de Irma Serrano con Díaz Ordaz. Luego Silvia Pinal tuvo una relación con Tulio Hernández, que fue gobernador de Tlaxcala. María Félix con los presidentes. Sí. Bueno, y así, o sea, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos visto estas historias de amor donde los actores políticos tienen relaciones sentimentales con las actrices o cantantes. Y entonces, bueno, estos casos, como los acabamos de comentar, son, digamos que están en una cajita, y en un cajón distinto, aparte independiente, se encuentra la de las mujeres de sociedad, de apellidos compuestos, de abolengo de 4 generaciones, que, como bien lo documentó el duque de Otranto en su libro de las 300 familias, de los 300, así se titula, pues eso es lo que son familias en México que heredaron tierras que vienen de la cultura del mayorazgo, que de alguna manera han preservado sus apellidos, sus haciendas, sus propiedades a lo largo del tiempo, y que los tiempos económicos han cambiado de tal suerte que han tenido que ir vendiendo todas esas propiedades, todas estas tierras, etcétera, y para continuar con su nivel socioeconómico, de alguna manera han tenido que abrir las puertas a una clase política que a su vez ha querido pertenecer a esta clase social, a estas familias de abolengo, de buenos apellidos, honestos, trabajadores, discretos, que no les interesa el escándalo ni salir, porque la clase política de alguna manera gana más teniendo esa simbiosis, y por su parte, con tal de tener de alguna manera ciertas comodidades económicas o privilegios de negocios, pues están dispuestos a negociar. Un matrimonio en ciertas ocasiones es una negociación, una gran negociación. En varias. Mi abuela tenía un dicho muy, muy certero que viene mucho al caso, que es: la niña quería marido, el padre quería marqués, el marqués quería dinero, ya están contentos los tres. Ya están contentos los tres. O sea, ¿no? Que la hija de algún político con muchísimo dinero quiere a un niño bien de marido, el niño bien no tiene un peso, y entonces entra al quite el papá de la niña y pues yo les pongo, ¿no? Totalmente. Y sucede mucho. Felices los 3 o los 4, hay que ver la historia. Después, como diría Maluma. Pero bien, las monarquías europeas nos han enseñado muy bien cómo son estas negociaciones a través de los siglos. Un matrimonio es muy distinto a una relación amorosa. Claro. Y luego por eso vienen estas historias de la casa aparte, pero ese es otro programa. Ese es otro programa. Hoy por hoy lo que nos interesa es ver esta simbiosis y cómo a través del siglo XIX, particularmente cuando se vienen a menos estas haciendas, estos hacendados y herederos de hacendados, es cuando se empieza a generar estos matrimonios, estas relaciones con la clase política mexicana. Bueno, don Porfirio mismo, que se casó con Carmelita Rubio, ¿no? Rubio, sí. Que decían que lo polveaba todos los días para que se viera más blanco. Total. Y ella de una familia de rancísimo abolengo, ¿no? El ser humano tiene en su ADN el instinto de querer pertenecer, ya sea a un nivel socioeconómico, a un club de deportistas, a un grupo de intelectuales o de artistas plásticos. Siempre como una agrupación, como una sociedad y como un gueto, tenemos la necesidad de pertenecer. Y la clase política no es la excepción. No. Por eso llama la atención la disparidad entre las declaraciones y la realidad, ¿no? O sea, yo entiendo que tal vez el presidente y su familia sí vivan en esta austeridad republicana, o a lo mejor el presidente y su mujer, y su hijo más pequeño, no sé, porque como tú dices, el otro hijo, el hijo segundo, anda con esta Miss venezolana, que aparte creo que la familia de ella tenía una fábrica de chocolates en Venezuela y ahora ellos ya pusieron una fábrica de chocolates acá, entonces bueno, está todo ese tema. Yo creo que como político hay una cualidad que parece cualidad, aunque en realidad uno tiene que ser la naturaleza de cualquier ser humano, pero la cualidad de ser congruente es algo que al final del día o te consolida o te lleva a las tumbas, ¿no? A lo que voy es lo siguiente: me parece que en sexenios anteriores
y en algunos casos de políticos se había manejado su congruencia, que les gustaba el relojito caro, que les gustaba el arte, que les gustaban los vehículos, etcétera, y trataban de ser discretos, pero ante su entorno, ante la gente que los conocía, pues tampoco dejaban oculta su afición hacia este tipo de cuestiones que siempre y cuando, vuelvo al mismo tema, de que estuvieran acorde con sus ingresos, pues no había delito que perseguir. Sin embargo, desde hace mucho tiempo aquí ha sido un discurso que no solamente ha fomentado el odio y la disipación y el separamiento entre la clase pudiente o los fifís o la clase del poder contra los que no. Y entonces esa línea que ha marcado y ha dividido tanto, ahora está teniendo de alguna manera su propio boomerang de regreso, su propio ajuste de cuentas, porque entonces pues vuelvo al tema de que hay políticos que pues sí están de acuerdo con la cuarta transformación, con la austeridad, pero no por eso tienen que dejar sus aficiones privadas. De tal suerte que al momento que vemos una incongruencia permeante en la clase política actual, pues nos va dando este encono de señalamiento, esto, sí, de por qué están sucediendo estas cosas. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Sí, las cámaras, las fotos y el estilo de vida dicen lo contrario. Y ahí es cuando no se puede ser incongruente en esta materia. Y qué bueno que mencionas ese tema del encono que siente uno entre lo dicho y lo hecho, que dices, pues aquí no me está cuajando, que digan, no, o sea, el país está desgarrándose las vestiduras y yo con mi Rolex. Nos choca a todos, la verdad. Y ese discurso que tristemente el propio presidente ha propiciado de los fifís y los no fifís, los fifís y los chairos, los derechairos, los fachas, ya están hablando hasta de fascismo, gente que en su vida ha sabido ni lo que quiere decir y gracias a Dios no les ha tocado vivir bajo un régimen fascista, acusan a una gente de clase media trabajadora de ser fascista. O sea, Twitter es un campo de guerra, donde el anonimato te permite unas cosas atroces de insultos y de difamaciones, ¿no? Sí. Y hasta de amenazas. Entonces, en tu quehacer diario, en tu manera de ver la vida desde el mundo social y político, ¿cómo pudiéramos franquear estas divisiones? Que ya son muy hondas y muy amplias. Y yo me reconozco que me da coraje muchas cosas que no me deberían de dar coraje, que no influyen tanto en mi vida personal, pero me da coraje saber que fulano de tal que se hace el bueno, santo y puro tiene 2 Ferraris, ¿me entiendes? Me da coraje. Sí. Y que luego atacan a la clase que por sus méritos, los empresarios, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, algunos tendrán las manos más limpias que otros, que han llegado por sus propios méritos a ser donde están, son atacados de cajón. ¿Cómo ves tú esta manera de cómo nos podríamos volver a unir en pro de una sola causa que es México? Sí, nos vamos a volver a unir solamente si el presidente de la República tiene la intención de que se termine esta división que él mismo ha propiciado. A mí me parece que una de las campañas más fabulosas que tuvo durante el periodo de transición, es decir, desde que ganó la presidencia hasta que tomó protesta, tenía que ver con AMLO, otra vez nuevamente con el amor, etc. El amor es una palabra que por los 4 lados y a nivel universal unifica, genera buenos sentimientos, hasta buena energía. Quedó colapsada desde el momento que él volvió a incentivar la división entre los que ostentan el poder, los que hicieron todo el daño a México, las mafias del poder, etc. Entonces, hay que terminar con esto. Si él de alguna manera concluye este discurso divisorio, posteriormente de ahí hacia abajo va a permear esta conciliación. Podemos tener diferencias políticas, diferencias de gobierno y hasta de carismas, eso es cierto, pero no estas diferencias abismales que lo único que incentivan es el odio. Eso es muy distinto. De tal suerte que a través de esa figura presidencial de hacia abajo, hacia los gobiernos, hacia la prensa y hacia las redes sociales, se tiene que generar esto. Claro. Porque si no, sigue existiendo una división innecesaria para un país que de por sí ya está dividido. De por sí. Pero y nosotros en nuestro día a día,
olvidándonos un poquito de la figura presidencial, que sí ha causado, sin lugar a dudas, este esqueje, ¿qué podemos hacer? O sea, tratar de reconciliarte con, digo, un poco a la Mandela, sin aspirar a tanto, ¿me entiendes? Hacer una especie de comisión para la reconciliación. Yo con mi vecino que es amloísta, yo no lo soy, pero mi vecino a lo mejor lo puede ser. Tratar de llegar a tú seas amloísta, yo no soy, pero yo no soy tu enemigo. Tratar de llevar un diálogo en corto, me imagino yo que funciona, ¿no? Desde luego, sí. Las células más particulares, más primarias, más en guetos organizadas, desde luego que eso va generando, pues sí, un mensaje, pero lo veo mucho más a contracorriente. Sí. Si comenzamos desde abajo, claro. Si desde arriba hay una célula que, insisto, el discurso va generando una conciliación nacional, pero no dejemos de intentarlo, no dejemos de hacer una conciliación con los vecinos, con los contrarios, etc. Las redes sociales no ayudan demasiado en este sentido, porque, muy bien lo dijiste, a través del anonimato, a través de las frases sin argumentos, de los mensajes que incentivan el odio, pues se va generando un efecto multiplicador que pareciera que la gente se asocia con el enojo. Sí. Hay mucha gente muy enojada todavía. Y tiene mucha razón. Los ganadores y los perdedores, ¿eh? Sí. O sea, los ganadores con los anteriores, pero los perdedores con el actual. Y entonces es absurdo dividir tanto al país, pero no dejemos de intentarlo. Hay que intentarlo, porque, y lo platicábamos antes de que comenzara la entrevista, querer que le vaya mal al presidente es querer que le vaya mal a México. Sí, absolutamente. De ninguna manera podemos decir No. Me parece que somos muchos Méxicos, que cada mexicano somos un México distinto y cada mexicano podemos aportar de distinta manera a través de la creación de contenidos, de la difusión de mensajes como lo hace el Mundo de Regina. Exactamente. A través de distintos medios de comunicación, como ciudadanos, como organizaciones civiles, como papás, hermanos, papá luchón, lo que sea, sí. Pero al final eso contribuye para poder generar una energía positiva. La sociedad civil se tiene que organizar, y tristemente México es una de las sociedades civiles menos organizadas. O sea, hay que generar más organización civil. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Cuál es tu próximo libro? ¿Y qué así pedacitos sabrosos nos puedes soltar? Pues fíjate que a propósito del chisme, Vero, estoy haciendo un ensayo que tiene que ver mucho con la anatomía del chisme. Qué maravilla. La palabra chisme está sumamente estigmatizada, te genera culpa, es un guilty pleasure, etc. Y sin embargo el chisme está definido como una noticia que puede ser verdadera o falsa. Al momento de ser una noticia ya entra en la categoría de los géneros periodísticos y entonces adquiere otra dimensión. Claro. De tal suerte que el chisme, si nos vamos a los estudios científicos que se hacen en universidades de Estados Unidos, nos van diciendo que el chisme es un mecanismo de defensa que a lo largo de las generaciones los guetos utilizan para poder protegerse, ¿no? Claro. Si estamos en un grupo, tú y yo, y de pronto llega alguien extraño al grupo y yo doy alguna información de ese extraño que puede ser negativa, a ti y a todos los demás les ayuda a tomar medidas cautelares para ese posible intruso. Entonces, esa anatomía del chisme, la función, la industria que gira en torno al chisme, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué desde el morbo hasta la empatía con las víctimas o los protagonistas del chisme? ¿Por qué se convirtió en una industria de...? Pero, a ver, desde la monarquía francesa se pintaban los obras, etcétera, para que la gente pudiera enterarse cómo vivía y qué hacían los monarcas de la época. Entonces, es algo milenario. Claro que ahora se ha convertido en una industria bullante y no le veo fecha de caducidad. No, yo tampoco, y espero que no, porque yo leí que era un tema evolutivo, que los primates se comunican, bueno, nosotros que tenemos voz, pero los primates, los chimpancés, que son nuestros más cercanos, igual se comunican, igual apartan a través del chisme o de la información a los elementos no deseados. Es una cosa decir, cuidado con este bienvenido, no está haciendo su parte, ¿no? Entonces ya lo traemos biológico. Pero el chisme es información y la información es poder. Siempre. Entonces ya no le tengamos la culpa al chisme. No, ya es un disfrute, o sea. No le compartamos nada. Pero me gusta eso del ensayo del chisme, o sea. Esa es una parte. Y estoy trabajando en un segundo libro
Híjole, me tiene ahorita a marchas forzadas porque tiene que salir antes de que concluya el 2019. Y es la historia de la escultura de la Diana Cazadora del Paseo de la Reforma. Ah, qué maravilla. Que usaron, sí. ¿Es cierto eso? Que usaron a la ex o a la mujer de Díaz Serrano. Totalmente. Que era el de Mira Pemex, qué enterada ¿no? estás, mi Ah, pues a mí también me gusta mucho el chiste. Totalmente cierto, Sí. estás muy bien informada. Ella fue esposa de Jorge Díaz Serrano, quien a su vez había sido director de Petróleos Mexicanos, luego me lo metieron al botiquín y ahí estuvo en el reclusorio, sí, por unos temas ahí medio álgidos, y en el reclusorio se casa con Elvia Martínez Verdagues, la mujer que había sido su amante durante 30 años atrás. Entonces Elvia, a sus 16 años de edad, posó totalmente desnuda para un par de señores, un escultor y un arquitecto, Juan Olaguibel y Vicente Mendiola, quienes inmortalizaron a esta jovencita a través de la escultura de la Diana Cazadora, que por cierto no es la que está en el Paseo de la Reforma y Río Mississippi en la Ciudad de México. Esa no es la original. La original, durante la inauguración de esta escultura en 1942, la Liga de la Decencia le manda a poner un taparrabo porque la consideraba impúdica que mostrara todas sus partes genéticas y atractivas para la época, y entonces comisiona al escultor que había hecho esta obra maestra para que le pusieran una faldita, correcto, y desde luego que así permaneció durante 20 años, Verónica, y cuando le quitan el taparrabo la maltratan de tal suerte que se tiene que volver a fundir en el mismo molde una réplica, que es la que actualmente está en el Paseo de la Reforma, y la original se la llevan a un lugar en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde pusieron una rotonda, una glorieta, y ahí se encuentra totalmente maltratada. Ojalá que tengas un capítulo de la tragedia que es la moralina, sí, no sí, la moral, sí. La moralina pública, que ese es otro tema de este sexenio de las regañizas de nuestro presidente a los malhechores, piensen en sus mamacitas, o sea, dices, bueno, pues si le funciona, qué bueno, pero no creo que vaya por ahí, ¿no? No funcionó. Ese sí. mismo día que dio el mensaje en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer día que habló del fuchi, guácala, y piensen en sus mamacitas, hubo un poco más de 100 muertos en el estado de Tamaulipas, y al siguiente día que vuelve a hacer el llamado a la delincuencia, le dan otra tanda de 120 muertos. En ese fin de semana hubo más de 200 muertos solo en ese estado. Se me enchina la piel. De tal manera que no creo que solamente el discurso ocurrente funcione para un tema de tanta envergadura como es la seguridad del país. No, es imposible. Y también el tema de querer educar a través de una cartilla moral. O sea, el Estado, según yo, no se debería de meter en cuestiones de pensamiento individual, pero ese es tema también para otro episodio. Lo que queremos ahorita es alivianarnos de lo difícil, de lo trágico, de lo duro, y que nos cuentes así unas cuantas cositas que te estés enterando por ahí. ¿Quién anda con quién? ¿A dónde se fueron de viaje? ¿Quién va a dejar a quién? A lo mejor. Bueno, ¿quién va a dejar a quién? ¿Quién ya dejó a quién? ¿Quién ya dejó a quién? Recientemente publicamos en Cuna de Grillos el divorcio de la nieta de José López Portillo con el nieto de Gustavo Díaz Ordaz. Ya se divorciaron. Leonora Tovar López Portillo. No duraron casi pues, 4 o 5 años. Un poquito más, yo creo que alcanzaron los 9 años. Yo fui a esa boda, fíjate. No me digas. Pensado que iban a durar. Sí, porque aparte fue muy impresionante. Ya ves que está de moda hoy también. En ese momento que pusieran de las 2 películas de los novios eran en Los Pinos. ¿No? Porque él como nieto de Díaz Ordaz, él como hijo de nieto también de Díaz Ordaz, y ella nieta de López Portillo, pues sus infancias en Los Pinos. Entonces era así como que wow, ¿no? Fue una boda que se realizó en el 2010, y entonces tuvo una convocatoria que yo en 20 años de periodista del corazón y de los políticos no había visto con esa convocatoria. Aparte de que se unían 2 familias presidenciales, convocaron a 6 familias presidenciales más a esta boda. Es decir, que veías a los herederos de Echeverría, que veías a los herederos de Pascual Ortiz Rubio, que veías a la hermana de Carlos Salinas de Gortari. Se juntaron 6 familias presidenciales, y eso para mí me pareció que viene a confirmar mi hipótesis de que la clase política mexicana de alguna manera intenta emular a la realeza europea, y por eso se casan entre ellos, hacen negocios entre ellos, porque vienen a emular esa carencia que tenemos en México
de tal suerte que esta separación sí me cimbró y me Pues, colapsó. ¿cómo no? Porque dije, A mí bueno, al también. menos los reyes y las reinas no se divorcian, se aguantan hasta las Exactamente, y últimas tenían hijos, sí. consecuencias, ¿sí? Tienen 2 hijos Ujú. que pues ya se pierde alguno de los apellidos por ahí, por ejemplo López Portillo, porque Leonora es hija de Rafael Tovar y de Rafa Tovar, Teresa, fallecido como secretario de Cultura. Extraordinario, me parece a mí. Una de las mentes más brillantes de la Sí. cultura mexicana. Sin lugar a Y dudas. bueno, Gerardo Díaz Ordaz, pues también Ujú. ahí con un árbol genealógico interesantísimo. Bueno, luego es muy difícil que siendo hijo y nieto y bisnieto de esta Sí. gente espectacular, dices, no, yo ya no quiero, ahora yo me voy de hippie. Sí, ¿no? sí. Suele pasar, es Suele muy constante. pasar, Bueno, sí. una hija de López Portillo Ujú. se convirtió primero en cantante. No, me Tú acuerdo. recordarás que Paulina López Paulina. Portillo sacó un disco. ¿Cuántas en el cual- veces? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahí De está. la Paulina. época. Y después adquirió una religión muy mística en la que eventualmente pues está desasociada con todo el materialismo, Ujú. etcétera, y está con su turbante, vestida de blanco todo el tiempo. Ya es una mujer que se reinventó de alguna manera y nada tiene que ver Nada tiene que con ver. sus antecedentes ni con su familia actual. Y cuéntanos un poquito más de alguien más, o sea, ¿quién anda con algún romance nuevo, alguna unión nueva? Bueno, en cunadegrillos.com publicamos que el presidente López Obrador va a ser abuelo. Por vez primera, desde luego, su primogénito, José Ramón López Beltrán, hijo de su primer Eso matrimonio, no sabía. llegó al tercer informe de gobierno. Ya ves que por ahí estaba medio esquizofrénico el número Sí. del informe del presidente Ujú. López Obrador. Llegó acompañado de una jovencita llamada Carolina Adams. Ujú. Y pues ella... ¿Americana? Sí, con pasaporte norteamericano, Ujú. aunque de alguna manera ha crecido en Brasil, ha vivido mucho tiempo en México. Y Carolina Adams se postró frente a las cámaras de toda la prensa que estaba enfrente del presidium, con los tiros muy directos hacia ella, y se llevó la mano al vientre, con lo cual pues pudo hacer mucho más evidente su embarazo. Y Y entonces, no están casados. no lo sé, esa es Esa información es que yo no información. tengo todavía Si para alguien poder sabe, confirmar, escríbanos. ¿no? Sí. Si alguien Mándenos sabe, fotos de la mándenos boda. todo, de la boda, del registro, de los Les padrinos. damos crédito, sí. Y entonces lo cierto es que bueno, estamos frente al primer nieto del presidente López Obrador. Hablo en masculino porque semanas después Caroline compartió a través de sus redes sociales imágenes de ropita de bebé de niño. Y entonces esto nos permite sospechar que estamos frente a un niño. Inminente, porque si ya compró la ropita de bebé, o sea, Sí. ¿cuánto te adelantas? No te adelantas Sí. más de 3 meses, ¿no? Exacto. Entonces, Ok. esa es una exclusiva que tuvimos en cunadegrillos.com. A lo mejor coincide con el aniversario de la toma de poder, doble festejo. Algo, ¿No? alguna torta bajo el brazo debe de traer Ay, eso. sí, que nos traiga unión y armonía. Algo más, mi Beto, para concluir, algo que te guste, que cuéntanos de por ejemplo, tu libro que fue un hit de las mujeres de Enrique Peña Nieto. Si ahorita te pidieran escribir de nuevo el epílogo, ¿qué pondrías? Bueno, en el epílogo de mi primer libro, Las Ujú. mujeres de Peña Nieto, que se publicó en el 2012, precisamente concluyo diciendo que las mujeres llevaron al poder a Enrique En Peña efecto. Nieto y a la presidencia de la República, pero que al mismo tiempo se iban a convertir en su talón de Aquiles, porque eran su adicción, eran lo que lo habían empoderado, pero al mismo tiempo son su debilidad. Son su De debilidad. tal suerte que ese era el talón de Aquiles, su amenaza, como le llaman Sí. en el FOBA, de los políticos, y eventualmente estaríamos viendo una segunda o tercera parte de esa historia, Esto no se porque acaba. todavía no se acaba. Y mira, con el tiempo fuimos viendo que pues termina el matrimonio con el Angélica sexenio. Rivera, junto con el sexenio y la salida de los Pinos, y vuelve a su relación más estable, que es La soltería. la soltería. No, hombre, las jóvenes jóvenes, atractivas, Por eso guapas, las mujeres que de alguna El manera... chiloteo, como le llaman. Sí. Entonces Sí. vemos ahí a una Tania Ruiz, protagonista de Muy guapa. todo este asunto, que si tú me preguntas, se me hace parte de una estrategia. Bueno, pues sí. Yo lo he dicho hasta el cansancio, Enrique Peña Nieto es el maestro del marketing, ha tenido a los consultores y asesores más importantes de México y el mundo durante su periodo como gobernador del Estado de México y después como presidente de la República. Sabe cómo dinamitar
una noticia para que pueda tener un impacto en otro sector y no de lo que realmente es relevante, que son los temas de la corrupción, de la gente que está vinculada tanto a Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya, como la Secretaría de la SEDATU y la Secretaría de Desarrollo Social en la que estuvo Rosario Robles. Entonces, para poder tener y fijar la atención en otro tema, hay una historia de amor que en las revistas de sociales, en los medios del corazón, incluso en las de espectáculos, tiene un mayor interés que lo relevante que es el tema de la corrupción. Qué bueno que tocaste el tema de Rosario Robles. Yo ya le iba a decir la pobre de Rosario Robles, pero creo que el pobre no tiene mucho. No tiene para sus abogados. Bueno, eso dicen, pero mira, otra que perdió por el corazón, con Carlos Ahumada, ¿no? Sí. O sea, ahí se enamoró locamente de Carlos Ahumada y fue su perdición, porque de ahí empezó a trastabillar, todavía consiguió otros, obviamente, extraordinarios puestos políticos, pero pues muy astuta, muy lista, pero ¿qué está pasando con Rosario Robles? ¿Qué va a pasar con Rosario Robles? Le hicieron el chivo expiatorio del sexenio pasado. Mucha gente dice que también por ser mujer, puede ser, o sea, que le están encaminando a que es un blanco fácil por ser mujer, porque fue enemiga política del presidente López Obrador, porque cambió de bando. ¿Tú qué sientes? ¿Qué percibes? Yo lo que he visto son distintas investigaciones, opiniones, escenarios, en los cuales me llevan a una conclusión sobre finalmente se está ejerciendo la justicia en un tema que tiene todos los elementos para ser procesado, investigado. La investigación que hicieron mis colegas y compañeros de Animal Político, que llevó por título La estafa maestra, nos va llevando de la mano sobre cómo a través de estas secretarías, que no fue la única, la de Rosario Robles, hubo al menos 11 funcionarios de ese nivel vinculados en la famosa estafa maestra, pero a lo que me refiero es, a través de ese vínculo con las universidades, se llegó a ejercer un presupuesto que desde luego nada tenía que ver con lo que se estaba pidiendo a una universidad como servicio. Entonces, esta triangulación de recursos y de tanta cantidad de dinero finalmente está siendo investigada. Claro, que le haya tocado a Rosario Robles, espero que sea la punta del iceberg y que no por ser mujer o que no sea un tema de género que haya sido la primera. Hay mucho que investigar, hay muchas personas que están vinculadas, al menos en esta investigación seria de periodistas profesionales, y que eventualmente nos puede llevar a mucha más información a lo largo del sexenio, que si es el archivo expiatorio, que si no tiene dinero para los abogados, que es una mujer de lealtades, que bueno, ya si nos ponemos incluso de ociosos, en mi caso, encontré un libro que se llama Conversaciones en la Cantina, de Fernando Botero Sea. Ay, yo necesito ese libro. Y él entrevista a Rosario Robles. En algún momento Rosario Robles, en este libro de 2005 o 2006, Rosario Robles le confiesa que Andrés Manuel es un hombre que puede ir tras ella para meterla a la cárcel. De alguna manera había vaticinado que esas venganzas políticas, que esa falta de lealtad podía repercutir en un tema de encarcelamiento, pero bueno, no se puede encarcelar si no hay un delito que perseguir. De alguna manera se juntó del hambre con las ganas de comer. Exactamente, de tal suerte que está Rosario Robles en un tema de pero y que el juez sea sobrino de Lolita Padierna, tampoco o sea, nos hace mucho run, pero es tema para otra conversación, que esperamos aceptes nuestra invitación. Encantado, para hacerlo más seguido, porque es muy divertido, nos hace falta mucho tiempo, hay mucha tela de donde cortar, sabes muchísimas cosas y es un placer estar contigo. Un placer. Muchas gracias Verónica, encantado de estar aquí en el mundo de Regina, y sobre todo pues les invito a compartir esta entrevista, este video en sus redes sociales, y vayamos generando comunidad. Acepto sus comentarios, sus críticas y sus chismes. Yo no, yo soy muy vulnerable. Pero nos despedimos de ustedes y esperamos estar con ustedes próximamente, no sin antes agradecer de todo corazón a Beto que nos haya recibido en su casa, que está padrísima, y con la grato sabor de boca que nos dejó esta conversación. Encantado siempre, gracias. Gracias.